Bueno, antes que nada, muchas gracias para todos los que están aquí presentes, los que nos ven allá también. Y también felicitarlos por este esfuerzo que a veces en una sociedad que de repente está como contraria, ¿no?, a todas estas cuestiones de cultura real. Hoy vivimos dos realidades diferentes. Vivimos una realidad detrás de las pantallas. Si ustedes observan a la gente no está observando la vida, la gente está consumiendo la vida de otros en una pantalla, y eso hace que en realidad nos perdamos de la vida. Estamos echando en un pequeño basurero nuestra vida. Sin embargo, pues existen todavía esfuerzos de repente por pensar, por sentir y por seguir involucrados con la vida. Borges, ¿sí?, yo soy fanático de Borges, tiene una frase que dice que el escritor es lo que lee. Y desde ahí ya nos metimos en un conflicto. Porque aun cuando yo llevo muchas publicaciones, no me considero un escritor. Porque mi techo, pues son estos escritores como Borges, Julio Cortázar, de repente escritores que nos han regalado creaciones literarias que no existían antes. Y ahí es donde quiero yo empezar a llevar mi plática, ¿no? La primera es, de repente, el tema es, escribo para no volverme loco. Voy a empezar primero un poco con mi historia, cómo llegué a escribir y por qué lo hago, para justificar el tema sobre todo, y luego nos vamos a ir moviendo para poder entender por qué la escritura es algo que todos deberíamos de incluir en nuestro paquete de la vida para poder trascender en vida y más allá, ¿no? Creo que hay un factor disfrute en la escritura que es creativo, que nos permite mantenernos con mayor ilusión en la vida. Yo a los 8 o 9 años empecé a leer lo que había en mi casa. Por eso es importante en nuestras casas tener libros, ¿no? Y recuerdo que de los primeros libros fue Las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo. Tenía libros como El fin del mundo 1999, que en el 2000 lo tiré, ¿no? Ya no sirvió de mucho. Tenía libros como El Señor de los Anillos, hace 40 años, cuando todavía ni la película existía. Tenía un libro de la biografía de Queen, tenía un libro de la vida después de la muerte, y tenía las enciclopedias de biografías, enciclopedias de religiosas, enciclopedias del mundo, del Atlas, y eso era lo que yo me entretenía. En un momento iba, los agarraba y curioseaba. No sabía, nunca llegué a preguntarle a mi papá por qué tenía esos libros, sobre todo los otros, ¿no? Se me hacían como místicos. Y así me inicié a los 8 o 10 años, y para los 11 años mi papá llevó una máquina de escribir Olivetti, que la mesa en donde la puso duró menos de un año, porque se cayó de lo pesadas que eran las máquinas. Eran unas máquinas de escribir enormes, o sea, pesaban yo creo que unos 12 kilos, no tengo idea cuántos, pero se empezó a pandear hasta que un día nada más escuchamos que se quebró. Y obviamente yo llegué y ¿qué es eso, no? Y metí la hoja y empecé a escribir ahí. Y como a los 12 años más o menos escribí una novela, según yo, ¿no? No sabía ni lo que estaba haciendo, pero estaba escribiendo. Y me decían, cierra la puerta, ya duérmete, etc. Empiezo a escribir ahí. Para los 14 años empiezo a escribir canciones, porque en ese entonces llega el movimiento del rock en español acá, en los 80s, y antes estaban nada más las canciones en inglés.
Y bueno, estaban los grupos de los 70s que a lo mejor César Costa, los Teen Tops y todos ellos empezaban a traducir las mismas canciones de Elvis o las mismas canciones de otros, que aquí hay muchos músicos también. Pero ya el rock como creativo, de aportar una esencia, empieza ahí, y yo estaba saliendo de la secundaria, empezando la prepa, y entonces empiezo a escribir canciones. Y empiezo a querer incursionar en el mundo, registro canciones. Nunca fui buen músico, me sigue gustando, nunca canté bien tampoco, entonces no me quedaba más que ser compositor. Pero antes de eso, a los 12, 13 años que empecé a escribir, tuve una novia. Y aquí viene el ejercicio mental de combatir dentro del mundo creativo, porque esa novia, yo vivía en Monterrey y me vengo a Guadalajara. Y nos escribíamos cartas. Y eran unas cartas de ellas con una letra tan hermosa que a mí me daba pena mandarle yo de regreso cartas. Entonces las tenía que escribir 3, 4 veces y lograba hacer 2 páginas. Cuando ella me escribía 6, 7 páginas en unos sobres y me mandaba dibujitos y todo. Fue ese primer amor, ¿no? Ese primer amor platónico. Y durante año y medio, hasta que las cartas poco a poco fueron como chorreando un poquito esa llave que cierras del jardín y empieza a gotear y ni cuenta te das hasta que se cierra sola, porque tú sabes que no cierra más, pero se va a acabar y se va a cerrar, ¿no? Y así fue esa historia. Poco a poco las cartas se fueron espaciando hasta que cayó, como todos los amores, en el olvido y en la muerte, ¿no? Que es el único destino de un amor. Todo lo que empieza tiene que acabar algún día, ¿no? Por unas o por otras. Y esta anécdota, hace poco que empecé a recapitular. ¿Por qué? Porque dije, gracias a eso, yo tuve esa pasión por estar escribiendo. Más adelante, y ahorita reconecto con esto que acabo de abrir, más adelante tampoco la hice de compositor. Registré mis canciones, aprendí el caminito del registro ante la secretaría y todo. Y llega la vida en una familia que no apoyaba el arte, en donde yo sigo siendo la oveja negra, en donde no se aceptaba como un modo de vida el ser artista, ni músico, ni actor, ni escritor, nada. ¿Por qué? Porque en nuestra familia, para donde voltear a ver con mi madre y con mi padre, nunca había habido nada de arte. Todos eran gente de trabajo, tienes que estudiar. Y bueno, dentro de esa rebeldía no tuve el coraje de seguir estudiando lo que me gustaba y caí, hoy dirían, dentro de la Matrix, ¿no? Pero caí en el riel de hacer lo que mis papás querían, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar. Y empiezo a estudiar, nunca fui bueno para la escuela, de alguna manera. Y después de eso, después de estar estudiando, me meto a trabajar y empiezo la vida productiva. Y luego mis amigos empezaban a casarse, y luego yo ya tenía novia y me casé. Y luego mis amigos estaban buscando un empleo en una empresa importante de estas que llegaban a Guadalajara, y otra vez, ¿no? Ahí voy a trabajar. Pasan 15 años de una vida etiquetada de lo que tienes que hacer, del deber ser, una vida que hoy la tengo como encapsulada, como algo que pasó en mi vida, pero realmente no recuerdo mucho. También García Márquez tiene una frase también que dice, el hombre no es lo que vive, sino lo que recuerda. Y sí, porque a final de cuentas son tus memorias las que conservas, las que de alguna manera antañes o regresas a ellas de repente como para saber si hiciste bien o hiciste mal, si la decisión fue correcta o no. Cuando en realidad pasa a segundo término cualquier situación y cualquier momento, cuando tú pones delante de ti un bien mayor. ¿A qué le llamo esto? Si tú puedes, dicen los japoneses, que lo es oriental, chino, japonés, taoísta, que tú tienes nada más un problema
cuando tu problema es de salud. Todos los demás problemas se acaban. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, dices, ay, es que tengo que esto, es que mi hijo, es que se droga, es que el otro, es que tengo que pagar la renta, es que no sé a dónde voy a ir, cualquier cosa de esas. Pasa a segundo término cuando tu problema es de salud. Ahí nada más tienes un problema, el que te antañe y ya, punto, ¿no? Entonces, en la vida, aun cuando es de momentos, tenemos que entender que cuando tú pones un bien mayor como referente, pues todo lo demás deja de cobrar sentido. Entonces es muy fácil resignificar lo que hiciste o no hiciste, la decisión que tomaste o la que no tomaste, no importa ya. Entonces, llegó un momento en el que mi padre a los 41 años se infarta de tanto trabajar, de la vida a la que me invitó, de la vida en la que me involucré, y a los 41 años le da un infarto, y eso le da un giro total a nuestra vida, ¿no? Y lo que sucede es que después, a la misma edad que tenía mi papá cuando se infartó, a mí me da un conato de infarto. Y curiosamente en el momento no lo ves, pero después atas cabos y patrones y dices, estoy repitiendo la misma historia. Una historia que yo no elegí, una historia que compré, que no tuve el coraje, que no tuve la valentía de aprender a digerir, de confrontar, y acabé siendo víctima del amor, porque todo lo hacen con amor. Nadie, o sea, es imposible que uno como padre, yo tengo una hija, que uno como padre diga, te voy a joder la vida, no lo vas a hacer así. Pero en realidad, nuestro cerebro absorbe el 90% de las condiciones con las cuales va a avanzar o va a retroceder, de los 0 a los 7 años. Después de los 7 años, lo que viene es la última etapa de desarrollo de la neocorteza, del cerebro nuevo, pero es nada más para poder tomar decisiones y visualizar cómo va a ser tu vida con esa esponja que fuiste ahí. O sea, los primeros 7 años determinan en un 80-90% cuál va a ser tu vida, qué te va a gustar, qué no te va a gustar, a qué le tienes miedo, con qué te vas a arriesgar, con qué vas a repetir, cómo vas a caminar, todo. Por eso vemos de repente padres o madres, si los ves caminar en cualquier lugar de la calle, caminan exactamente igual. Las neuronas se acostumbraron y dijeron, así tienes que caminar. Entonces repetimos patrones de forma inconsciente todo el tiempo. Al sucederme eso, me di cuenta, al voltear la línea de vida, que no era feliz, que estaba de alguna manera repitiendo esos patrones, y decido darle un giro a mi vida y empiezo a compartir algo que había sembrado en una semilla. Yo trabajé para la industria tecnológica, ¿sí? Yo era un ejecutivo de IBM, que lo mandaban a Japón, que estuve en China, en Estados Unidos, que presentaban, y era padre, ¿no? Estar en eso, pero no era feliz. Me iba bien en algo que no me gustaba hacer. Y cuando me impactó en mi salud, me empecé a cuestionar. Entonces regreso, y la única vez que me sentí bien en la empresa fue cuando me dieron la oportunidad de estar frente a la gente, como hoy. Mi gerente y estaba de viaje de negocios y me dice, Fer, hay que presentar los resultados anuales a todos los empleados, 300 personas. Nunca me había subido yo a un escenario. Y entonces yo dije, yo lo hago. Y me subo y me dieron 20 minutos, pero en esos 20 minutos me sentí como pez en el agua. Dije, wow, esto es genial. Cuando me bajé me decían, oye, ¿por qué eres conferencista o qué? ¿O cómo le haces para transmitir? Oye, no te veíamos en esa identidad. Pues no, porque yo era una persona en un cubículo así, y ahí estuve 10 años, ¿no? Y me salía de mi cubículo y me iba a comer al comedor de la empresa y me regresaba a mi cúbiculo. Entonces yo vivía como en una cápsula, como de estas que te tomas en un frasco, ¿no? Que vienen 30 cápsulas. Una de esas era yo, ahí, ¿no? Entonces nada más salías una vez en lo que podías alimentarte y regresaba. Y esa fue mi vida 10 años.
Entonces, cuando esa cápsula salió y tuvo la oportunidad de esparcirse y ver y detonar con lo que hoy llaman también los japoneses tu ikigai, algo que te hace sentir bien, que te involucra en el proceso de la vida, que de repente te hace vibrar como un hobby, como un gusto, como algo, entonces te sacude. Y como que tuve un poquito el valor, pero ¿qué creen? No me atreví a renunciar. Claro que no, tenía a mi hija de 5 años. ¿Cómo iba a dejar todo? Además, el mundo no me había preparado para tener ese coraje. Pero cuando el corazón se inclina hacia adelante, dice Elías Nandino, un gran poeta, dice, inclínate hacia donde el corazón va, ¿no? Y en ese momento lo sentí y como que se siembran pequeñas ilusiones, pequeñas intenciones puras, alineadas a lo que vienes a hacer en la vida, destellos así, porque no se necesita gran luz, nada más se necesita una pequeña luz para decir por allá es. Y Dios, la energía, el mundo, el universo, mandó un decreto y nos dicen que van a vender la fábrica y nos van a despedir a todos, ¿no? Espero no haber sido yo el culpable, ¿verdad? De eso, ¿no? Entonces nos dicen, en un año va a cerrar, y ya era Hitachi, porque de IBM compró una parte Hitachi, los japoneses, y dice, vamos a cerrar la empresa, tienen un año para conseguir chamba, y yo, pues ya traía mi plan de dar cursos porque me habían capacitado mucho, me gustaba, ya me iba involucrado en procesos con la gente. Y bueno, no quiero alargar mucho esa parte porque pues es un poquito anecdótico, pero quiero que entiendan cómo es que te alineas a tu propósito mayor. Total, que nos corren a todos, nos liquidan, y eso me da la oportunidad de empezar a dar cursos, de hacer consultorías en empresas, capacitaciones, y me invitan a dar pláticas y conferencias. Y digo, yo quiero ser conferencista. Y empiezo a buscar, ya había internet, quién es el mejor conferencista, quiénes son los mejores. Y en ese entonces, pues eran cuestiones de desarrollo humano, John Maxwell, Brian Tracy, Anthony Robbins, eran personas que estaban involucradas así de ese tipo. Y total que veo que todos tienen libros. Digo, pues si yo toda la vida quise escribir, está bien fácil, voy a escribir un libro. Y me decido escribir un libro, porque para mí escribir era facilísimo. O sea, pero había dejado 15 años en la nevera ese gusto. O sea, por eso me sentía gris, por eso no me sentía realizado en nada. Aunque tenía una vida funcional y bien, pues no, era como insípido. Y muchas veces llegaba frustrado a mi casa, como con esta angustia que a veces sentimos que vamos acumulando, que parece que el cuerpo empieza a gritarnos. Y 2, 3 veces llegué y lloré. Y dije, ¿por qué estoy llorando? ¿No? Pues era porque la misma presión me estaba enfermando de decir, Fer, no eres feliz. Hay algo más, te falta algo más. Y no estoy hablando ni de mi relación, ni de mi hija, ni de mi trabajo, ni de nada. Aunque todo el entorno era favorable, no me había tomado en cuenta yo. Estaba cumpliendo las expectativas de los demás. Era el esposo que quería la mamá de mi hija, era el papá, o un intento de papá que quería a mi hija. ¿Sí? Era un buen empleado, era todo de aquí para afuera, pero era poco de allá para adentro. Y en ese momento empiezo a escribir, pero dije, ¿cómo escribo? Que yo creo que todos nosotros, hoy que estamos aquí en esta asociación de escritores, esa es una de las preguntas, ¿cómo empiezo? Porque escribir ya sabía, pero nunca había escrito un libro. Entonces, dentro de los consultores que habían ido a la empresa, había uno, ¿sí?, que nos vendió ahí su libro, que llevaba su libro, ¿no? Y conseguí los datos, lo contacté. Y le digo, oye, fíjate que quiero escribir un libro, necesito que me ayudes. Y me dice, va, sí, nos vemos en el Vips. No había Starbucks, era nada más Vips y Talks, ¿no? No había ese entonces. Y mi primer sorpresa, para esto yo tenía 6 meses de dedicarme ya a las capacitaciones y no estar en la empresa. Entonces, llego ahí, le invito el café y en 1 hora me dice, no, mira, yo tengo una asociación en ese entonces
de escritores independientes. Tenemos un Stan en la fila, hagan de cuenta que se repite la historia, ¿no? Pero en ese entonces él tuvo la gentileza, en 1 hora y media, de inspirarme al menos, de saber que sí se podía. Me dio el ABC, me dijo, mira, busca a un redactor que te enseñe, que te revise, puedes ir a una imprenta. En ese entonces tenías que mandar a hacer 1000 libros en una imprenta de offset, porque si no, no te salía. Hoy puedes imprimir 3, 4 libros en digital y ya. Puedes echar a perder mucho, ¿no? Pero no, yo en ese entonces tendría que ser así. Entonces contrato un amigo que era, el papá de un amigo era redactor, daba clases de redacción. Y en esas clases de redacción, pues me quería enseñar redacción. Le digo, no me enseñes redacción. Yo lo que quiero es que me revises el libro y me lo corrijas, ¿no? Pero luego me decía, muy ventajosamente, ¿de qué quieres escribir? Pues mira, tengo la idea de un libro que se llame Yo creo que la vida es una espiral, y que cada vez que estamos pensando de forma negativa, quejándote, vas cayendo en ese espiral rápido y te hundes. Pero si vas pensando más optimista y te unes y te asocias con espirales que tienen una mentalidad de expansión, de mayor posibilidades, el espiral se anima. Entonces quiero ponerle el espiral de la vida. Y luego me decía, ok, cómprame estos 2 libros. Y ahí voy de güey a comprarle 2 libros, ¿no? Y 2 meses después, oye, ¿qué onda con mis 2 capítulos? No, cómprame este otro libro, ¿no? Y ahí total que le disparé como 8 libros y avanzamos en un año nada. Le digo, ¿sabes qué? Ahí muere, lo voy a hacer yo. Entonces no me resultó ahí, fueron tropezones. Al final tuve mi libro, lo imprimí y también tenía un objetivo. En ese entonces, 2010, en mi primer libro, yo decía, la gente no lee. Voy a hacer un libro sencillo de 100 páginas, adrede, para que sí lo lean. Dije, pues 100 páginas, ninguna palabra rebuscada, o sea, no voy a meter ahí, estaba el halo de la luna reflejado en el lago con los nenúfares para poder reflejarse el diáfano de tu corazón. No, dije, esa madre no lo va a entender nadie, ¿sí? O sea, no, nada más nadie me conoce, a las primeras 3 párrafos lo van a votar. Dije, ni una palabra complicada, escribo La espiral de la vida. Y en ese entonces me invitan a la radio, empiezo en la radio, me invitan a la tele y fue una época muy linda. De mis 4 primeros libros, 4 años consecutivos presenté mis libros en la Feria Internacional, en el área internacional, me fue muy bien, salía en la radio y llenaba los auditorios. Fue una época que me confirmó y me regaló la vida de saber que sí era bueno para algo que me gustaba hacer. Nada más. Hasta ahí le puse palomita. Y ya después la vida me fue llevando a no enloquecer. Por eso el título, y ahí reconecto, de que escribo para no enloquecer. Porque me empecé a dar cuenta que escribía por la necesidad de compartir lo que estaba aprendiendo. Y desde ese entonces no he dejado de aprender, sigo estudiando todo el tiempo, pero tengo la necesidad de compartir lo que voy estudiando, lo que voy aprendiendo. Quizás por una necesidad de regalarle a la gente las maravillas que me da darme cuenta de cosas, ¿no? Porque cuando te cae el 20, dice Anthony de Melo, la metanoia, ¿sí? Cuando entras en metanoia, que es el darte cuenta, el insight, ¿no? De ese pico de reconocer y decir, wow, ¿no? Esto es así. De esto se trata. Lo consigues cuando te empiezas a involucrar, cuando te permites exponerte a ir a donde no sabes a qué vas. Hay que darle oportunidad a la impermanencia, hay que darle la oportunidad al sinsentido. ¿Qué quiere decir al sinsentido? Oye, ¿a qué vas? No sé, a ver qué me encuentro. Porque toda la vida nos la pasamos buscando y no sabemos qué buscar. Entonces, en vez de buscar, deja que te encuentre la vida. Las mayores y más impactantes cosas que te van a suceder y te han sucedido, estamos aquí todos muy jóvenes, ¿no? Si te pones a reflexionar, las mayores cosas que te han sucedido y que han dado un giro en tu vida, no las buscaste tú.
Fueron diosidencias, coincidencias. Fíjate, fui, me invitó, resulta que llegué, me la presentó y tú, ponte a ver. La mujer con la que te casaste, el trabajo que esto, el otro. Si te vas para atrás y unes los puntos, te vas a dar cuenta que la vida te encuentra y te va mostrando. Pero si no te expones a ese sinsentido, si no te expones a estar abierto al vacío, entonces te cierras y ya resolviste tu vida. Porque entonces dices, ya acabé. No, ya todo así soy, así voy a hacer toda la vida y ya acabé. Entonces, yo me dejé llevar, me dejé fluir y me fui desviando. No dejé de escribir, porque cada vez que me involucraba en un conocimiento nuevo, decía, wow, esto lo tiene que conocer la gente. Y entonces me ponía a escribir y duraba ahí horas y luego lo volví a crear. Malamente tengo el síndrome del impostor famoso, entonces escribo un libro, le doy la promoción, papá, pero luego me distrae, así va pasando algo y ya voy a escribir ahora de eso. Y dejo ese libro ahí y me empiezo a escribir otro. ¿Por qué? Primeramente porque disfruto, lo amo hacer. Es más, todos mis libros, ya ahorita los estoy subiendo gratis a YouTube, todos. O sea, ahorita este es el último, lo acabo de promover hace un año y dije, ya, voy a empezar el otro, lo grabo, el audiolibro, lo regalo. ¿Por qué? Porque no es, mi objetivo es seguir compartiendo. Ahora, lo más importante, y esto es lo que les quiero compartir, esa es como mi historia, ¿no? Cuando escribimos, y esto es mucho de Alejandro Jodorowsky, ¿sí? Alejandro Jodorowsky está por cumplir 100 años. Y ha escrito, bueno, hay personas, Leonard Hubbard, Isaac Asimov, ¿no? El de la ficción, escribieron 1000 libros. O sea, son como los Juan Gabriel de los libros, ¿no? ¿Tú crees que él lo escribía por...? No, es que nuestra mente, al menos la mía, todo el tiempo está pensando qué crear. Y la creación... Hay dos tipos de personas en el mundo, los creadores y los repetidores. Los repetidores, y ni uno está bien ni está mal, un repetidor es alguien que da noticias, es alguien que comenta algo, es el que sigue lo establecido, el que simplemente dice voy a repetir esto, y hay personas muy sabias, muy inteligentes, y te están repitiendo el almanaque y todo lo que quieras. El almanaque ya ni existen los almanaques, ¿verdad? Pero bueno, están repitiendo todo. El doctor tal dice, fulanito dice, Benjamín dice, pero no crean. La evolución real de la humanidad es gracias a los artistas. El arte existe porque es lo que crea. Y dentro de las musas del arte está la literatura, la pintura. Nosotros podemos entender nuestra historia por el arte. Las pinturas, es más, hasta cuando dicen, encontramos una pintura rupestre ahí, ¿no? Y dicen, esto. La arquitectura, la creación, la Capilla Sixtina, Miguel Ángel. Hay una anécdota muy bonita de Miguel Ángel. Antes de construir el David, el trozo que tenía el mármol de Carrera es una ciudad de Italia, y de ahí sacan las canteras de mármol, y había una piedra de mármol de una sola pieza enorme, pero defectuosa. Y ahí duró y nadie la quería trabajar. Y entonces, en algún momento, toman Florencia y la liberan, y en esa liberación de Florencia le piden a Miguel Ángel que haga algo para representar el triunfo, etcétera, ¿no? Los Medici, la familia Medici, que era como los italianos que querían, que eran los que tenían el poder. Y los reyes, los que tenían el poder, siempre estaban rodeados ¿de quiénes? De filósofos y de artistas, porque eran los que ellos tenían el poder y el conocimiento, que no lo tenían. Tenían el poder, tenían el dinero, pero ¿a quién le preguntaban qué onda? A los filósofos y a los artistas, y entonces le encargaban obras. Y entonces Miguel Ángel dijo, voy a hacer de esta imperfección la obra más perfecta. Y Miguel Ángel tiene dos cosas. Uno, que no usaba moldes.
Todos los artistas usaban moldes de yeso primero, hacían la pieza y luego ahí iban haciendo las piezas seccionadas, la pierna y luego las juntaban. Si tú vas al Vaticano vas a ver estatuas ahí que le robaron a los griegos. Entonces tú ves al de los griegos acá bien trabados, bien mameis, con una cara de un gobernador romano que ni es el cuerpo de él, porque ¿qué hacía? Le mochaban la cabeza y se la ponían y ahí están las estatuas en el Vaticano. Entonces, Miguel Ángel le daba alma a la piedra. Ese es el sentido. Miguel Ángel le daba alma a la piedra. No ocupaba ni seccionar, ni ocupaba siquiera hacer moldes. Directo empezaba a tallar. Y entonces ponen en la Plaza de Florencia a David de Miguel Ángel, que la impresión es la perspectiva que tiene, porque tiene un ángulo exacto para que desde abajo tú puedas ver las proporciones correctas, pero no está en proporción correcta. Es como si yo me paro, tú me vas a ver, es como, para que entendamos todos y los que nos están viendo allá, como las selfies de hoy, ¿no? Que para verme más delgado me la tomo de aquí, ¿no? Pues imagínatela al revés. O sea, el David se ve en proporciones perfectas de abajo hacia arriba, pero en realidad tiene más grande la cabeza de lo que es, etcétera. Entonces era un genio, ¿no? ¿Y esto a qué viene? No me he desviado del tema. Viene a que nosotros como escritores tenemos la virtud, la ventaja, como cualquier otro artista, de crear cosas que no existen. Los géneros literarios que han creado Juan Rulfo, el mismo Borges, de fantasía, etcétera, no existían. Entonces imagínate crear algo que no existe en un mundo que tiene millones y miles de años existiendo. Es un desafío tremendo. Y la creatividad es ver lo que todo el mundo ve y hacer lo que nadie hace. Y no importa porque todo ha existido, sí, pero decía Borges mismo en una entrevista que él no le gustaban las metáforas confusas o inexistentes. Dice, ¿qué esfuerzo literario puede demandar el generar una metáfora que no vaya acorde a la naturaleza? Dice, la creación se puede hacer divina, poética, artística, siguiendo a la misma evolución de la naturaleza. Ejemplo, dice, tus cabellos corren con el viento ondulando como el río que baja después de haberse precipitado antes de impactar en el mar, y así la mirada, esto estoy inventando todo, y así la mirada tuya alcanza a reflejarme, ¿sí? Como una luz esperando en la luna después de la tranquilidad que el río da de noche. Son metáforas que acuden a una naturaleza. Realmente el río baja, realmente hay turbulencia, realmente el viento mueve el cabello, pero de repente empezaron muchos escritores a hacer metáforas raras para que sonaran sofisticadas, ¿no? Y entonces inventaban cosas que no, o sea, decir, es que voy corriendo rápido como una semilla debajo de la tierra. Pues eso no existe. O sea, hay una contrariedad ahí que no inspira, que no evoluciona. Entonces la vida ha evolucionado adaptándose al medio ambiente. Todos nosotros, todas las plantas, todos los animales, los insectos, nosotros como seres humanos, nos vamos y hemos evolucionado, nos vamos adaptando al medio ambiente. Y en esa lucha, esa homeostasis de estar yendo y viniendo, de estar creándonos y adaptándonos, en el paso del tiempo, lo mismo sucede con la creación. Entonces, cuando nosotros escribimos, cuando tú escribes, estás creando. Y la creación, que eso es lo que te quiero compartir, la creación es un talento que te suma vida. Ese es el mensaje de hoy. Si te vas a llevar algo, yo últimamente me he dedicado a cómo podemos vivir más y mejor. Mis últimos 5 años los he dedicado a eso. ¿Cómo podemos vivir más y mejor?
Y sí, hay factores nutricionales que comemos, hay factores de movimiento, flexibilidad del cuerpo, el músculo, sí. Hay factores para sanar muchas mentalmente, tener paz, ¿no? Equilibrar más nuestras emociones. Pero resulta que hay personas que se salen de eso, que han sido un desmadre en lo que comen, que no han hecho ejercicio nunca en su vida, y han sido felices y llegan a los 90 años. Picasso se murió pintando a los 90 y tantos, ¿no? El mismo Jodorowsky que te aviso, en su vida ha hecho ejercicio de nada. ¿Por qué? Porque en realidad el cuerpo sigue a la mente. Pero si estás pendejo, pues el cuerpo está pendejo. No, no a cualquier mente, a la mente que crea. Stephen Hawking, con toda su enfermedad, que lo veían como el robotcito en su silla, o sea, ¿por qué el cuerpo siguió una mente? Porque estaba descubriendo cosas, estaba involucrado en crear cosas, en aportar cosas, en solucionar cosas. Entonces el mensaje es, en tu vida tiene que haber un factor disfrute. El factor disfrute es, haz algo que te guste. ¿Te gusta cocinar? Cocina. ¿Te gustan los pájaros? Apréndete los nombres de los pájaros. Ponte a observar pájaros. ¿Te gusta tocar lo que te guste? Pero tienes que involucrar el factor disfrute, que eso es personal, tú. Porque eso te va a dar sentido, decir, por lo menos llegué a la noche y hice algo que me gustó. Mucha gente hoy llega y se van a dormir en plan zombie y no hizo nada que le haya gustado. Entonces tiene que haber factor disfrute. Y segundo, involúcrate en algo que sea creativo, ¿sí? ¿Qué crees? Escribir es muy sano. Yo hay ocasiones que de repente me gana la cabeza loca, te despiertas a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No tengo sueño, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es un caos, ya no quiero esto, ya que el otro, y ahí andas. ¿Y sabes cuál es la única forma de sacar eso? Escribiendo. Agárrate un cuaderno y empiezas a escribir. Soy un pendejo. Hoy me siento chingón. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y si escribes preguntas, reflexiones, poemas, etcétera, la mente se activa otra vez y le dice a la vida, y le dice al cuerpo, y le dice a la emoción, le dice todo, tenemos algo que hacer, tenemos un proyecto. La vida es de proyectos. Tenemos algo que construir, tenemos algo que hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Te sigo necesitando. Cuando estamos escribiendo, cuando estamos creando, le decimos a la vida, al cuerpo, a la mente, al espíritu, a todo, te sigo necesitando. Porque si no lo haces y sigues en plan zombie, ¿sí? Y no creas nada, no te impulsas a nada, no te involucras en nada que te gusta, la mente, el espíritu, la energía, lo que quieras, le dice a la vida, ¿y ahora ya para qué? ¿Para qué quiero? Yo aquí con mi amigo comparto mucho esta cuestión de que estemos vivos y bien, ¿no? En el sentido de que a veces hacemos esfuerzos inhumanos y gastamos miles de pesos por extender la ilusión de la sanación, porque la sanación es una ilusión. O sea, simplemente vas a extender 3 meses o 6 meses, ¿sí? Pero al final vamos a compartir el mismo destino todos. Y el problema es que no nos lo invertimos en nosotros. Eso es lo que me di cuenta. Y me sigo dando cuenta. Mi hija siempre tuvo mejor teléfono que yo. ¿Sí? Siempre gasté cosas y materiales y todo en cosas que yo nunca me gasté para mí.
Y todo inicia y termina contigo. Tú eres la persona que está experimentando el mundo. Entonces, escribir, cuando ustedes escriban, ya están dejando un legado, porque la vida se vive dos veces. Cuando la piensas y cuando la haces, cuando la ejecutas. Todos vivimos en nuestra mente cosas. Hay una realidad de nuestra mente y es real. Es real porque te enferma, es real porque te preocupa, es real porque te genera ansiedad. Es real porque no duermes, es real porque te asusta, es real, lo vives. De que lo vives, lo vives. ¿Sí? Piensa en algo que le tengas fobia, nomás lo piensas y ya estás ahí, es real, te hace sentir, te hace reaccionar. Pero es una realidad que tenemos que aprender a lidiar con ella. Por eso disasociarla, muchas de las terapias psicológicas tienen el recurso de escríbete una carta, escribe una carta, escribe. ¿Por qué? Porque es pasar esta realidad a una realidad tangente a través de la voluntad y la acción. Y hasta que no la sacas de aquí y la creas fuera de ti, por ejemplo, al escribir, ¿sí? No puedes ver realmente el impacto de cuán real es, ¿no? Porque aquí tu mente trae muchas cosas que no controlas. Pero cuando ya las sacas, ya está dentro de tu control. Entonces, la invitación, para ir concluyendo, porque yo puedo estar hablando aquí 4 horas, la invitación son tres grandes puntos. Primero, encuentra qué te gusta hacer. Algo a lo mejor te gusta dormir, pues duerme, no sé. Pero algo, encuentra qué te gusta hacer, recuerda, reconecta con eso, porque eso le va a dar sentido a tu día, ¿sí? ¿Te gustaba dibujar? Ponte a dibujar, no importa, no lo vas a hacer encuentra qué disfrutas. Cocinar, y te vas a dar cuenta que todo eso involucra acción, ¿no? Entonces, primero encuentra qué disfrutas, factor disfrute. 2, escribe para todo lo que puedas, como puedas. Yo tengo como 3 cuadernos ahí que ya no vuelvo a leer porque no le entiendo mi letra. ¿Sí? O sea, escribo a veces en la noche o los de esos, a ver, y después, ¿qué escribí? No sé, no importa. Lo que importa es pasar esta realidad, esta emoción, para equilibrarme y plasmarlo. ¿Sí? Ya cuando quieras hacer otro libro, cosas así, pues sí, ya, escribe bonito, ¿no? O escribe en la computadora o en el celular. Hoy vivimos un mundo privilegiado, o sea, estamos en el mejor momento que ha habido en la humanidad. Tenemos todo a nuestro alcance. Tenemos, con un clic, llegan y me traen comida a mi casa. Imagínate qué maravilla. O sea, eso ni los reyes de hace 100 años podían. Y tú hoy eres un rey que tiene más alcance, eres súper millonario en todo. Y más aquí en México. Tenemos horas de día como en ningún otros países. Hay otros países que a las 3, 4, simplemente Sudamérica ya está oscuro. Tenemos frutas, tenemos verduras, aquí a la esquina. O sea, es una maravilla aquí. Vivimos en el paraíso, pero no lo vemos. Entonces, lo segundo es escribe. Sigue escribiendo, sigue creativo. ¿Por qué? Porque te va a dar más vida. Esa es la razón. No hay mejor vitamina que ser creativo, que hacer arte. Y la escritura es uno, puedes dibujar, puedes construir, puedes... Un jardín es un arte. Los japoneses no dibujan sus letras, el mismo alfabeto hebreo también que tiene tanto significado, un jardín, podar un jardín, o sea, es arte, porque estás cambiando algo que existe afuera. Y eso te da el poder divino de ser Dios, de identificarte con Él, del poder creativo de la vida, de ser uno con Él. A eso se refería. Tú puedes crear lo que tú quieras. Tú puedes moverte para donde tú quieras. Entonces, el segundo es, sigue creando. ¿Sí? Involúcrate en la creación. Y tercero, entrégate al sinsentido. Haz vacío en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Nada cabe en ti, nada va a llegar si no tiene espacio para llegar.
Entonces las personas que dijeron, yo ya sé todo, ya acabaron, que se mueran. Las personas que están repitiendo como zombies, te decía que hay dos personas, las creativas y las repetidoras. Los zombies son los repetidores. Se levantan, hacen lo mismo, regresan a hacer lo mismo, y así van a seguir armando el mismo rompecabezas toda su vida hasta que se mueran, con el mismo dibujo que alguien les puso ahí, pero nunca se han salido del rompecabezas para ver cuál es el dibujo, porque no lo ven, estamos inconscientes, somos zombies. Entonces, cuando tú te abres, es soltar, es vaciar tu closet y ver qué hay ahí detrás de ese closet. A lo mejor hay un tesoro detrás de ese closet, pero está tan lleno de cosas que no lo ves. Es inscribir, vas pasando y decir, a ver, me voy a meter ahí a ver qué están. A lo mejor te haces Hare Krishna, no lo sé. ¿Sí me explico? Pero si no te permites, ¿cómo va a llegar? Entonces hay que estar dispuestos a recibir, pero no puedes recibir si no te vacías. El clásico, cuentito de la taza vacía, ¿no? De que cómo vienes a aprender a hacer mejor el té cuando ya traes un té para presumírmelo. No, ven con tu taza vacía y entonces te voy a dar de probar. Entonces, crea vacío, suelta cosas, suelta historias, suelta pensamientos. No te creas la historia que te has contado ni la que te han contado. Crea tu historia. Ese es el principal problema, que no elegimos nuestra vida, no elegimos a dónde ir, no, estás eligiendo por automático lo que te dicen que tienes que hacer. Lo que te dices pero no es que no te lo digas o que te lo griten, es que no observas tu entorno. Observa a la gente, observa a tu familia, cuestiona todo, duda de todo. ¿Por qué tengo que comer eso? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Por qué? Porque me conviene, porque voy a ganar dinero, ok, pero y a lo mejor no, ¿y por qué no? ¿Sabes? Entonces crea vacío, aprende a generar espacio y acostúmbrate a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? No sé, porque lo conocido ya lo recorriste, lo conocido ya lo sabes, partes de lo que sabes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desaprender. Darte la oportunidad de algo nuevo, como estar aquí. O sea, yo dudo que estés aquí porque te mandaron a fuerza. Bueno, quién sabe, alguien, ¿no? Pero, ¿sí me explico? O sea, elige más. Cuando tú eliges, tú tienes el poder. Mira, el miedo y el amor es lo mismo. O sea, nada más es miedo 0, amor 100. Pero es lo mismo. El odio y la tristeza es lo mismo. ¿Sí? Nada más son los dos polos, ¿no? O sea, la energía es la misma. Entonces, está bien tener miedo, porque si no estuvieras vivo, no tuvieras miedo. ¿Cuántas veces no nos enamoramos que es el amor de tu vida? ¿Y cuál hijo de la fregada? Salió de la fregada todo, ¿no? Y ahí estabas tú entusiasmado y todo creíste. Entonces, las energías son, no, eso se llama no dualidad, no hay dualidades. Hay una ilusión de la dualidad, que hay bueno y malo, pero todo es bueno y malo según quien lo vea, si es funcional o no. Yo te puedo decir, matar es malo, pero si tú estás y llega alguien a agredir a tu familia y todo eso y tienes que defenderte o estás en la guerra y quieren apropiarse de tus cosas, ahí matar, hay gente que premian por matar en el ejército y le ponen condecorados, o sea, ¿no? Entonces, está bien que tengas miedo. Y segundo, tienes que enamorarte de ese miedo. Porque te dices, tengo miedo al cambio. Adelántate al cambio. No dejes que el cambio te elija a ti, porque tengo miedo al cambio cuando el cambio me cambia. Pero si yo elijo cambiar, yo elijo cómo cambiar. Es decir, no le dejes la oportunidad a nada externo que te controle ni te cambie. Imagínate que vas a zarpar, ¿no? Y tú dices, pues me voy a ir para allá y voy a llegar a aquel lugar. Y llega el viento y te mueve y dice, no, pues ya valió, ya estoy ansioso a ver a qué horas me llega el viento y me avienta para allá.
No, para eso los barcos tienen un timón y para eso tenemos brújulas, porque dicen, hey, me movió el banco, la marea para acá. Hey, hay que esperar, ahorita está la tormenta, no le muevas. Deja ver qué pasa y al amanecer retomamos el rumbo, porque tenemos los controles, los aparatos. Entonces, involúcrate en el cambio, sé tú el cambio, gánale tú al cambio, provoca tú los cambios, para que no haya sorpresas. Y no se trata de fluir como una bolsa, porque una bolsa que aviento en la calle, pues pasa un carro y la avienta para allá y para acá, y la bolsa a veces estoy fluyendo, pues sí, pero estás fluyendo por donde los demás quieren. No, o sea, tienes la oportunidad de elegir, elige el cambio. Si los cambios que vienen, ¿qué te han hecho? Pues aquí estoy, pues ya lo que me tocó. Bueno, ahora ¿qué pasa si tú empiezas a elegir el cambio? Yo quiero elegir el cambio. Y no empieces por cosas drásticas, ¿eh? Yo a la gente cuando le digo que cambie algún hábito, no es, deja de tomar refresco ya. Si te echas una coca de 2 litros diarios, no vas a poder, eres adicto a la Coca-Cola. Entonces, sí le puedo decir, de esos 2 litros, tómate 1 litro, ¿no? Vámonos despacito. ¿Han escuchado el concepto de interés compuesto? ¿No? Que supuestamente te va dando el ahorro y se va recalculando ahí. Bueno, son micro hábitos compuestos. Haz una cosa en la mañana, luego la otra, o sea, pequeñitos cambios, nada más, pero tú los eliges, tú los provocas. Ahora, el cambio es inevitable, todo está cambiando, ya no somos lo mismo. Si tú ves tu foto en la INE, ni te pareces, ¿no? O sea, ya no dices, ese ya no soy. O sea, el cambio va a suceder contigo y sin ti. Aquí la idea es, ¿quieres elegir? Elige cambiar. ¿Te da miedo? Pues con todo y miedo, ¿sí? Pero ¿desde dónde voy a tomar la decisión? Si el miedo tiene su otra parte, desde el amor. ¿Desde el amor de quién? Hacia mí, o hacia mi familia, o hacia mis hijos. Algo has de amar, a ti o a más que tú. Lo que todavía te inspire y ames, aunque sea un poquito, si es la vida, si es ver a tus nietos, lo que sea, donde encuentres una chispa, de dónde agarrarte, de ahí agárrate. Y entonces empieza a tomar las decisiones desde el amor, desde el potencial que tienes todavía ahorita, porque mira, en 30, 40 años, nadie se va a acordar de nosotros. Pues ¿para qué les ponemos tanta atención a algo? Mejor disfruta que estás ahorita y que puedes bailar, ¿no? Así es. Son tantos abuelos, son tan, sabrá la fregada. Ya nadie se acuerda de ellos, ni menos de los bisabuelos, o sea, nada, estamos así, es un momento, disfrútenlo ahorita. Lo que nos toque, a todos nos va a tocar. Entonces, juega con las cartas que traes y elige cambiarlas. ¿Te acuerdas que cambiábamos en esa la canasta? ¿Cuál es que jugabas? Que cambio todas. ¿Te acuerdas que traías? Era un juego como de 5 cartas, ¿no? Dices, la madre, pinche juego que me tocó. Ni un par, cabrón, ¿no? ¿Qué haces? Suelto todas mis cartas y agarro unas nuevas y a ver qué sale. Y si no funciona, pues mañana vuelvo a jugar. Y si no funciona, pues mañana vuelvo a jugar. El fracaso y el triunfo es lo mismo, las lecciones y las pérdidas es lo mismo. Lo que para ti puede ser ganar, para otro es perder. O sea, es lo mismo, no hay extremos, no hay polos, eso es lo que quiero que entendamos, no hay polos. Lo que para ti es hacerte feliz, para otro puede ser infeliz. Yo te acabo de decir que me gusta, o sea, a alguien le puede gustar la nieve de vainilla y a alguien no. ¿Y la nieve tiene la culpa? No, cada quien elige. La nieve es nieve, la vida es vida, el cambio es cambio, contigo y sin ti. Entonces a veces nos damos demasiada importancia, tomamos las cosas demasiado en serio. Tú enfócate en lo que te hace sentir bien y ya. Que los demás hagan un cacahuate. Yo eso he aprendido, hasta con mi pareja. Oye, que ya mira, porque todos les quiero resolver. Cállate, Fernando, que haga lo que se le dé la gana. Pues sí, es la forma de tener más paz y ser feliz. Ahí andamos queriéndole resolver la vida toda. Yo eso desde hace años lo aprendí. Fue de mis primeras lecciones. Querer salvar a todo el mundo como la Madre Teresa. No soy la Madre Teresa. No tengo la
capacidad, ni la fortaleza, ni el amor a Dios para lavar a un leproso en mi vida, lo voy a hacer. Huele feo a alguien y me hago a un lado. ¿Sí me explico? No soy yo eso, no vine a eso. Y es más, y aunque crea que haya venido a eso, tampoco importa. Pero si estoy vivo y tengo un momento, bueno, pues elige tu vicio y deja que te mate. Volvemos a, soy curioso. Yo voy, me involucro, aprendo, lo practico y veo que me funciona y que no. Y ya después en el camino decido elegir otra cosa y sigo aprendiendo o otro y hay cosas que conservo no. Meditar, sigo meditando. En el Shingen Chikun, miren, cuando tú te involucras te das cuenta que todo es lo mismo. El Shingen Chikun, el Tai Chi, el Tao, la meditación, no es más que ponerle atención a tu energía, a tu cuerpo, moverte, concentrarte en lo que deseas. Entonces, sí, claro, todos los movimientos. Oye, ¿por qué sanas? Pues porque estoy concentrado en la sanación, en querer mandar energía bonita a mí, en mi cuerpo que no me pongo a ver. Pero si yo te digo, vete desnuda en el espejo todos los días, y Luis Hay que decía, yo te amo, el ejercicio del espejo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy poniendo atención, estoy mandando energía bonita, ¿sabes? O sea, en realidad, la esencia real de todo es esa. Es yo confío, creo y mantengo mi atención, y donde va tu atención, las cosas crecen. ¿Sí? Porque lo único que vives es donde tu atención está. Ahorita estamos viviendo esto porque aquí estás. No sabemos qué está pasando allá afuera. Allá afuera puede estar un caos, pero tu vida está transcurriendo aquí. Entonces tú vives donde tu atención está. Por eso cuando hay ansiedad, preocupación, tu atención está allá y eso es lo que estás viviendo. Regresa aquí, regresa a tu cuerpo. Y es una sola frase la que te voy a decir y ve qué poderosa es. Y viene en el libro, obviamente. Todo es una extensión de ti. Todo lo que vives es una extensión tuya. Lo que hay en tu casa es una extensión tuya. Tu cajón, tu ropa es una extensión tuya. Tus relaciones, tus amistades son una extensión tuya. O sea, tu vida no termina cuando termina tu cuerpo en dimensión, sino que todo lo que alcanzas a percibir y vives durante el transcurso de tu vida es una extensión tuya. Tú la elegiste con la energía que eras en ese momento, por eso hablo de hacer espacio. Hay cosas que ya no te pertenecen, que ya no son de la energía que eres hoy. A lo mejor ya evolucionaste, antes no eras escritor y ahora eres escritor. Elige qué va contigo hoy, qué energías quieres convivir, qué energía tienes que ser para poder ser la extensión. Entonces, una extensión tuya es todo lo que vas percibiendo. Entonces, ahora tú puedes controlar tu mundo sabiendo decir, yo le llamo el síndrome del calcetín roto. Dices, pues voy a ir a la presentación del libro, no voy a ir al boliche, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pero ¿quién sí sabe? Tú sabes que traes roto el calcetín y tú te estás permitiendo vivir a la altura de la dignidad de tener un calcetín roto que vale 20 pesos en el tianguis. Desde ahí estamos jodidos, ¿sí? O sea, a eso voy, que cuando tú tomas responsabilidad total de la vida que vives, que experimentas, estás eligiendo un punto de vista desde donde ver las cosas. Y cuando tú empiezas a levantar ese estándar, de decir, yo ya no quiero más calcetines rotos. Es más, me voy a poner doble calcetín, ¿no? O voy a decidir oler bonito, porque un día, cuando tenía 15 años, un día me dijo una chica, hueles bonito, y nadie me lo ha vuelto a decir en 40 años. Pero me hizo sentir bien, ¿y por qué no lo eliges hoy? ¿Por qué no hoy hueles bonito todos los días? ¿Y por qué? ¿Sabes? O sea, elígete y todo es una extensión tuya. Ya nada más para no insultarte al negarme a leer algo, donde sea, ¿sí? Tú eres energía, tu vida es tu frecuencia y tu poder es elegir cómo quieres vibrar. Todo vibra contigo. Todo lo que te rodea está impregnado de tu energía. Y esa energía de personas, lugares, objetos, situaciones busca constantemente alinearse con tu frecuencia. Por eso, más allá de lo que haces o dices, lo que realmente impacta es cómo vibras.
Para poder mover tu frecuencia, primero tienes que aprender a escucharla, a sentirla y observarla. Tienes que darte cuenta cómo estás experimentando la vida y desde qué punto la estás interpretando. ¿Sí? Pues va, espero haberte respondido.